La crisis y la década perdida. Terminando el periodo de Díaz Ordaz, el milagro mexicano parecía llevar al país a una crisis salida de una realidad oculta por el llamado milagro, que terminaba con un episodio de sangre en la historia nacional. La siguiente etapa se iniciaría con el gobierno de Luis Echeverría, 1970-1976. Fue secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, quien negó la responsabilidad del 68. Inició su gobierno tratando de integrar a la política a algunos de los actores del 68, ganándose más guerrillas y reiniciándose nuevos movimientos para una nueva matanza, el Jueves de Corpus, 10 de junio de 1971. Los halcones, armados con varas de bambú, golpearon y abrieron fuego a manifestantes. Echeverría negó la responsabilidad. La política parecía ser de la misma línea partidista, de mano dura y demagógica. La economía se basó en el endeudamiento externo y el proceso inflacionario o desarrollo compartido, como fue llamado. El presupuesto se perdía, las nuevas inversiones eran improductivas, la corrupción y la imagen presidencial desmesurada llevó al inicio de la crisis y la caída de la economía. El dinero se imprimía y se pedía al exterior, pero se gastaba sin límite y planeación. El llamado populismo no parecía funcionar. El periodo siguió con la presidencia de José López Portillo, gran amigo y compañero de la escuela de Echeverría. Fue electo candidato oficial del PRI y ganó con facilidad al ser el único candidato, llegando a la presidencia en 1976, recibiendo el país en la crisis que lo había dejado su amigo Echeverría. Al iniciar el periodo, se dio la información de nuevos yacimientos petroleros por más de 11,000 millones de barriles, en un periodo en el que los productores mundiales subían los precios por conflictos internos. Los pronósticos de las cifras de barriles en México se anunciaban por arriba de los 200,000 millones de barriles. El país parecía encontrar su gran oportunidad en el petróleo y el presidente informaría que ahora debíamos de saber administrar la riqueza. Se inició una etapa de inversión, endeudamiento, gasto desmesurado, despilfarro, sumado al amiguismo y el nepotismo en el poder con la esperanza puesta en la venta del petróleo. Para 1981 la deuda y el gasto era ya monárquico, 51,788 millones de dólares había que pagar. La sorpresa fue que a nivel mundial los precios del petróleo bajaron y la obstrucción de nuestro vecino del norte frenaba la posibilidad de pagar y obtener las ganancias del oro negro. En este panorama, el presidente se negó a devaluar el peso, diciendo que defendería el peso como un perro. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. 1982 ya era un caos y el país estaba en bancarrota, con un panorama de crisis total. Su última medida para tratar de recuperar fue la nacionalización de la banca y dejar a Miguel de la Madrid su tapado, el barco hundido. A los que hace 6 años les pedí perdón, que venía arrastrando como responsabilidad por los dedos. La siguiente presidencia de Miguel de la Madrid, 1982-1988, vendría para tratar de controlar la inflación del 100% anual y una deuda de 102,000 millones de dólares. 1985 sería un año que nos daría una puntilla en la crisis, cuando el 19 de septiembre un temblor marcaría para siempre la historia de la Ciudad de México y dejarían ver la ineficiencia del gobierno. La gente se organizó para poder salvar y rescatar lo que había quedado en un ejemplo de solidaridad.
En 1986 la distracción llegó con un mundial de fútbol que se recuerda por sus anécdotas históricas. A nivel mundial el contexto estaba cambiando y se preparaba el regreso del liberalismo económico y el capitalismo total, con políticas como las de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. México entraría a esta lógica con la entrada al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT. En el ámbito político, un nuevo sector de oposición salido del PRI trataría de oponerse al poder del partido. Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Heberto Castillo postularían a Cárdenas por el Frente Democrático Nacional para la presidencia, y el PAN postularía al empresario Manuel Cloutier, que enfrentarían al tapado del presidente Carlos Salinas de Gortari, líder tecnócrata del PRI, en una contienda política inesperada para el PRI. En lo real, los resultados daban por ganador a Cárdenas, pero la inesperada y misteriosa caída del sistema llevó a Carlos Salinas a la presidencia y posteriormente a un accidente para el candidato Manuel Cloutier del PAN. La etapa terminaría con el periodo de las oportunidades perdidas y de las crisis económicas, una de las más importantes en la historia, para dar la entrada a un nuevo modelo, el neoliberalismo.